¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Yo soy José Ignacio Carreón y esto es Salud en Emergencia. Y hoy tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema muy especial también que en los días anteriores, en los programas anteriores hemos estado trabajando mucho porque es un tema muy sensible que incide directamente en el bienestar de las personas, como es el tema de la salud. El día de hoy vamos a contar con el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Congresista Víctor Andrés García, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que podamos resolver algunas consultas que se puedan hacer sobre un tema tan complejo como salud. Tan complejo, congresista. Salud, digamos, ha manejado los mayores presupuestos en la historia de la seguridad social. Estamos hablando de más de 5.000 millones de soles. El último año estábamos hablando de más de 6.500 millones de soles. O sea, solo el presupuesto de salud es igual al presupuesto de MINSA más los presupuestos de salud de todos los gobiernos regionales. Así es. Es una cantidad inmensa de dinero que ha sido manejada por un médico que operaba borracho. Sí, claro. Un médico borrachito, ¿no? Un médico que en cualquier parte del mundo hubiese sido destituido y nunca más hubiese podido ejercer la función de médico. Pero en el Perú pasan cosas raras, ¿no? Un médico que operó borracho y que además ha hecho contratos con su clínica privada en Huancayo, siendo el juez y parte. Estaba en ambos lados del mostrador. Efectivamente, las personas que han manejado salud no han sido personas capacitadas durante el pasado gobierno. Se ha gastado mucho dinero y se han inventado mucho los gastos. Han habido 10.860 personas nuevas contratadas y se ha aumentado los gastos de personal en más de casi 3.000 millones de soles en los últimos 5 años y eso equivale a más o menos a un 48% de gastos de personal de acuerdo a los ingresos que tiene, de acuerdo a este cuadro que se lo puedo entregar después. Luego han aumentado todo tipo de gastos. Han aumentado, por ejemplo, los gastos de vigilancia y limpieza, que son 167 millones de soles por año. Sin embargo, en la vigilancia usan ellos a una compañía que está fuera de todo control y que es de ellos mismos. Y acá vemos cómo ellos describen cada puesto de vigilancia, pero hay 553 puestos de vigilancia donde no lo describen, donde hay. O sea, una compañía de seguridad compra o paga o cobra por cada puesto de vigilancia un determinado cantidad de dinero. Uh-huh. Y dice dónde están los vigilantes. Bueno, acá hay 550 puestos que no existen y los cobran. ¿Y dónde se va esa plata? Bueno, acá solamente estos 7.600.000 soles que pagan de más. Esa plata, la compañía de vigilancia de salud es la caja negra, o la caja chica o grande de los funcionarios de salud, porque como no están sujetos a ningún tipo de control, por ahí sacan la plata y hacen sus negociados. Entonces tenemos pues que los gastos de personal han subido notoriamente. Tenemos pues que han firmado un contrato leonino para comprometer dinero de salud durante los próximos 30 años para hacer 2 hospitales solamente. El hospital de Villa María del Triunfo y el Callao, tengo entendido. ¿En qué consiste estos contratos que han firmado? Le van a pagar $12 millones a salud anualmente por cada hospital durante 12 años. Sí, durante 12 años. Y luego, por administrar el hospital, $60 millones anuales durante 30 años. 30 millones. 30 o sea, años. Van a pagar durante los primeros 12 años 72 millones por hospital. O sea, 144 entre los dos. Uh-huh. Y luego, después de los 12 años que están pagados los hospitales, van a pagar la diferencia, solamente 30 millones, durante el resto de los años que quedan. De tal manera que esto, si uno hace las cuentas, estamos viendo que estamos hablando de un negociado por 30 años de 3.880 millones de dólares. Es una compañía española que no puede ni siquiera presentar una oferta de fianza adecuada. Entonces, eso es un gran negociado, que lo han hecho Barrios con su socio Ortega, y es algo que no tiene ninguna explicación. Hay muchos más cosas irregulares. Acá tenemos un aviso de salud que habla de 17 hospitales. Claro, y no todos son hospitales, digamos, nuevos. Mentiroso el aviso. Mentiroso, 17 hospitales. Y acá vemos, en la propia narración que le pidió de salud para que me explique cómo son los hospitales,
que estamos hablando de un hospital, mejoramiento de unidades de cuidados intensivos. Otro hospital dice, unidad de hospitalización, ampliación, mejoramiento y desarrollo integral del hospital de Tumbes. Todo esto lo pones como hospital. Claro. Todo como hospital. Y no son hospitales, son pabellones. Estamos hablando del mismo gobierno que también había hablado de, no sé, de más de cientos de obras que muchas de ellas no eran suyas, correspondían a la municipalidad. Son avisos mentirosos. Son avisos mentirosos. Pero como decís, ¿y cuánto? Lo peor es que todo eso está manejado por la UNOPS, que es una agencia de... es un convenio internacional en el cual no pasan por el... Es una fiscalización de Contraloría. Internacional, las Naciones Unidas, que han estado 20 o 30 de estos empleados en el tercer piso de salud al lado de Ortega, haciendo las licitaciones de común acuerdo para entregarlas a dedo. Es un organismo mentiroso y tramposo, evitando de esa manera la Contraloría. Entonces, hay demasiadas irregularidades para que el borrachito Ortega se pueda ir a su casa a seguir bebiendo sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora, digamos, acá vemos gastos injustificados, por ejemplo, en aparentemente construcción, ejecuciones de obras, pero también en los gastos de publicidad. Es decir, nosotros hemos escuchado a muchos congresistas oficialistas en el gobierno anterior decir, esta es la mejor seguridad social de los últimos 20 años. O sea, lo que habría que ver en todo caso es cuánto se gastó en publicidad, ¿no? Porque aquí está. En esos operativos de salud, aquí está, publicidad. 12.900.000 soles. O sea, estamos hablando de 13 millones de soles en el 2011. Y el año anterior, 12 millones, 11.800. Aquí está. Publicidad. Entonces, claro, con esta publicidad hay algunos medios que encuentran que la labor de salud está muy bien hecha. Así es. Y no les interesa mucho empezar a preguntar y a ver si esto corresponde a una realidad. Ahora, muchos de estos gastos, por ejemplo, acá tenemos una resolución de la Presidencia Ejecutiva durante la presidencia de Barrios, donde exoneraban de la realización de un concurso público para la contratación de servicios de comunicación cuando hubo esa campaña de construcción de nuevos hospitales. Entonces estamos hablando de 7 millones en el año 2009, usted habla de 11, 12. Entonces se impone lo que usted planteó en un principio, ¿no? Una auditoría que, digamos, finalmente determine en cómo se gastó ese dinero, porque hablamos de exoneraciones y de muchos millones, y cuántos hospitales podrían haberse construido con ese dinero. Así es. Por ejemplo, el hospital de Tumbes, en realidad, como hemos visto, todos son ampliaciones y mejoras. El hospital de Tumbes costó 12.500.000. O sea, prácticamente un hospital es una campaña de publicidad. Así es. Eso es inaceptable. Inaceptable que la campaña de publicidad para promocionar hospitales cueste un hospital. Así es. Eso no se puede ni aceptar. Eso es la demagogia del APRA y de los funcionarios apristas corruptos y incapaces que han manejado una institución que requiere casualmente de gente muy incapaz para ser manejada, ¿no? Y usted también mencionó otro tema, porque hemos hablado ya de los gastos en ejecución de obras o no ejecución, los gastos en publicidad, pero usted también denunció de que la planilla de salud se incrementó hasta un 20% en la anterior administración. Así es. Bueno, salud tenía 35.000 trabajadores, que ya era mucho, cuando llegó el APRA al poder, y hoy tiene 45.000, o sea, han incrementado en 10.886. Casi 2.500 trabajadores por año. Así es. Cuando ya tenía demasiado. Así es. Es la institución de salud más burocratizada del mundo, probablemente. Sí. O sea, más trabajadores por cama que cualquier otra institución en América Latina. No hay tantos trabajadores por cama. Acá hay solamente 5.000, 6.000 camas y tiene 45.000 trabajadores. Cuando debería ser 45.000 camas para 6.000 trabajadores. O sea, casi al revés. Sus gastos de personal han subido en gran medida cerca de 2.500 millones de soles adicionales en gasto de personal. Por eso es que el gasto de personal, que en un momento dado era 42%, hoy día es 48% de gasto de personal. Y un tema que también quería conversar con usted era que el día de ayer salió el presidente de Salud, Álvaro Vidal,
a mencionar que, como consecuencia de la ley 29351, la ley que exonera de descuentos las gratificaciones, estaría dejando de salud de percibir 720 millones de soles, y que eso generaría un déficit el próximo año. ¿Cómo toma esto? ¿Está poniendo el parche? No, primero que algo de Vidal, no sé qué experiencia tiene para manejar una empresa de 6.500 millones de soles de ingresos. No sé si la haya manejado una empresa de esa naturaleza, de ese volumen. El grupo Romero, el grupo Brescia lo contratarían para ser presidente de Seguro RIMAC, Seguro Pacífico, porque para manejar en salud no se requiere ser médico, no necesariamente, un gerente, ¿no? Sino ser gerente. ¿Qué experiencia gerencial tiene ese señor? ¿Qué cosa ha gerenciado? ¿A una farmacia, por ejemplo? Yo creo que no ha gerenciado nada en su vida. Le va a responder. Bueno, que responda. ¿Qué cosa ha gerenciado ese señor? Entonces, que ingrese a decir que falta dinero, que haga primero una auditoría, claro, y vea de dónde sobra dinero, de dónde se gasta de más, para luego plantear lo que está planteando. Es que ese es el gran problema, porque, por ejemplo, ¿no? Yo lo escuché a usted que de manera muy gráfica hablaba del aumento de trabajadores, con los cuales, por ejemplo, un aniversario de salud se podría llenar el Estadio Nacional. Pero el problema es que, claro, escuchamos a García decir todo el tiempo, se han construido 20, 30, 50 hospitales. Pero en realidad, el modelo de gestión actual, hoy en día, supone, no es sinónimo de obra, sino acercar eficientemente los servicios del Estado a la gente, es decir, crear prestaciones sociales con calidad. Entonces, eso no ha avanzado absolutamente nada. Seguimos con la misma pobreza de servicios de hace muchísimo tiempo. Entonces, la idea es, va a continuar la burocracia, se va a continuar contratando personal. ¿Qué hacer para que después de 5 años no digamos, bueno, se puede llenar el Monumental, ¿no? Y hay ya no 45.000, sino 60.000 trabajadores. Bueno, primero que hay que recordar que hace 10 años o 15 años se atendían en salud 6 millones de personas, no más. Ahora se dice que son 9, pero no hay cómo comprobarlo, porque no hay auditorías. El 2004 eran 7, acá tengo unas cifras que hablan de 7 y pico, ahora son 9. Pues bien, y habían 12.000 personas. Ahora hay 45.000. O sea, 12.000 personas tú puedes atender a 5 o 6 millones de asegurados. Hoy día dicen que hay 9, aceptemos que sea verdad la cifra, pero hay 4 veces más personal. ¿Pero qué hace ese personal? O sea, es decir, si ahorita vamos a cualquier área de salud, seguramente encontramos a 5 o 6 personas haciendo lo mismo. Es probable. Exactamente. No, si los trabajadores no saben dónde estar, se pisan, se atropellan en los pasillos de los hospitales. Se atropellan, además todos están en Lima. Casi todos. Y acá tenemos, por ejemplo, cómo los combustibles han subido del 2009 al 2010 en 122%. 122%. Las canastas navideñas han bajado gracias a la gestión que he hecho yo, a mi denuncia, pero se sigue gastando más de 1 millón de soles en canastas navideñas y 7, 8 millones en celebraciones en general, pavos, regalitos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de las cosas absurdas que hemos encontrado. Ahora bien, yo creo que, bueno, y acá tengo una serie de datos interesantes. Por ejemplo, vemos que aquí, cuando se trata de gastos de medicina, por ejemplo, vemos cómo se gasta, ¿no? En petróleo, se gasta casi 20 millones al año, y mucho menos que cualquier medicina, ¿no? Y vemos cómo se gasta carbonato de calcio o ácido, cosas que no son de primera necesidad, ¿no? Todo se gasta, o se gasta mucho menos que canastas navideñas, ¿no? En el Central Telefónica se gasta 3.400.000 al año. O sea, acá hay una serie de gastos absurdos, realmente absurdos. Amoxicilina se gasta 500.000 soles, menos que las canastas navideñas. O sea, es más importante las canastas navideñas que amoxicilina, que es una medicina indispensable para las infecciones. O sea, realmente vemos que hay un abuso total
un desbarajuste, un descontrol y que los gastos han aumentado de una manera increíble. Acá tengo, por ejemplo, los afiliados de salud. El año 2004 había 7.300.000, decían ellos. Ahora dicen que hay 8.600.000. O sea, realmente, entonces, las cifras no son exactas, no hay auditoría de nada, y las auditores que contratan son realmente empresas pichiruchis, que no tienen ni un peso, son contadores elegidos a dedo, los mismos siempre, que no tienen ni un peso ni un crédito ante la opinión pública, ante los organismos de control, y que puedan dar auditorías realmente certificadas y certeras. Entonces, todas las cifras estas son cifras que no se cruzan, no se verifican, y que no hay detalles de exactamente cómo se aplican. El tema de las medicinas. Nosotros hemos iniciado una campaña porque, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, que son personas con una enfermedad terrible, ¿no? Una enfermedad degenerativa, incurable, no reciben desde hace 9 meses, incluso algunos un año, medicinas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué salud? Y la respuesta que da salud es que es un tema de costo-beneficio. Entonces, y usted nos está mostrando pues un panorama desolador, ¿no? Gastos innecesarios, gastos absurdos, y sin embargo, la medicina que significa para estos pacientes con esclerosis la diferencia entre la vida y la muerte, no las compran. Es decir, definitivamente hay algo que tiene que hacerse en la administración de salud. Es decir, ¿cómo se puede trabajar ese tema? Sería necesario que el presidente de salud se manifieste al respecto. Es decir, los pacientes están abandonados. Mire, acá tengo algunas comparaciones. Se gasta en combustible 5 veces más que en el antihipertensivo Valsartán. 5 veces más. Se gasta 4 veces más en la adquisición de monitores de funciones vitales, ¿no? Se gasta, en el 2006 se ha gastado 2.900.000 en canastas navideñas, el 2007 bajó debido a nuestra protesta, y esto es el doble de lo que se gastó en antibiótico amoxicilina, que se gastó 568.000 soles. Acá, por ejemplo, tenemos una relación de las personas que han despedido independientemente y que han cobrado, por supuesto, ¿no? Auxiliar coactivo, jefe de unidad, en fin, todo tipo de personal, ¿no? Y han cobrado 18.935.000, o sea, 19 millones de soles. 19 millones de soles. Por despedir independida. O sea, que salud abusa. Es más de un hospital. Acá estamos hablando, acá hay dos hospitales. Acá hay dos hospitales. O sea, que salud ha despedido a noviembre de 2010, ¿no? En los últimos 5 o 6 años ha despedido a 500 personas. O sea, es una institución abusadora. Debería ser sancionada por el Ministerio de Trabajo. Qué gracioso. O sea, es un patrón abusador. Así es. Que despiden, ¿no? Y les paga a todos. Dice con esto es que salud es una tierra de nadie. Que salud debe estar interviniendo los trabajadores que aportan, y sin embargo vemos pues al señor Grijalva, secretario general de la CTP, aprista, que es director, y los directores se maman casi 1 millón de soles en dietas al año. Él es uno de ellos. Entonces, ¿y por qué no están los afiliados ahí en el directorio? Para poder cuidar sus intereses. Y los empresarios y el gobierno. Pero nadie sabe cómo los nombran. Al final salen elegidos 9 directores y el director ejecutivo lo nombra el gobierno cuando debían salir del propio directorio. Entonces el gobierno nombra pues a un amigo del régimen, y en este caso a una persona que no está calificada porque insisto, ¿qué experiencia gerencial tiene el actual presidente de salud? Tampoco lo tienen los anteriores. Los anteriores por lo menos manejaban sus clínicas privadas chiquititas, ¿no? Pero algo sabían de pagar planilla de 10 o de 15 o de 30 empleados. Pero este señor, ¿qué experiencia tiene? O sea, para manejar el salud se requiere no ser médico necesariamente, sino ser administrador de empresas. Como en cualquier institución en realidad, ¿no? Sí, de ese volumen. Porque lo importante que hablamos es que el gobierno anterior, el gobierno incluso también escuchamos hablar de reforma del Estado, reformar las instituciones. Sin embargo, vemos que la duplicidad de funciones que estamos seguros existen en muchos casos iría en contra pues de ese marco de modernización de gestión del Estado. Entonces, definitivamente esa situación tiene que cambiar. Desde el Congreso, congresista,
usted o de repente alguna otra autoridad ha pensado cómo involucrarse en el tema de la salud? Porque, por ejemplo, ahora que ha sucedido estos lamentables hechos con el congresista Reyardo, hablamos pues de que tiene que hacerse una cruzada por la seguridad ciudadana, ¿no? Sin embargo, el problema de seguridad ciudadana viene de mucho antes. El problema de la salud es exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué tiene que pasar o qué esperamos para, digamos, cambiar estas cosas, este panorama que usted muestra tan terrible, ¿no? Bueno, yo creo que primero una auditoría que veo que el presidente actual parece que la va a hacer, ojalá. Pero no que él haga pues con estos señores en Vigo, que los contratan para hacer auditorías, ¿no? Claro, que no sean juez y parte, ¿no? Que nadie sabe de dónde han salido, son pequeños contadores, que pueden contabilizar, pues hacer la auditoría de una bodega, pero no pues de salud, ¿no? De una institución grande, internacional, que puede hacerlo perfectamente bien. Recomendar gestión, cómo se puede hacer una reforma integral, trayendo expertos seguramente de fuera, lo que sea necesario, bajando los costos, total, bajando el personal que está en exceso, hacer una reingeniería total y buscar eficiencia, porque salud se debe al afiliado. Así es. Al afiliado lo maltratan. Es el dinero de ellos, finalmente. El dinero de ellos. Mucha gente tiene seguro de salud y no va. O sea, acá hablan de los 9 millones de personas o de los 8 que tienen atención. Pues la mitad no va, porque no los atienden bien. No los atienden. Y el 30% tiene EPS. O sea, paga doble al final para ser atendido mejor. La EPS tiene una aceptación de 70%, de salud tiene una aceptación solamente de 10 o de 15%. Entonces, tiene que haber una reingeniería, tiene que haber un cambio. Acá, por ejemplo, a un señor, hoy día salió en el periódico un señor, que fue el que cuidó a García, al presidente García, cuando fue al hospital y lo insultaron. Claro. Había un practicante que lo insultó. Bueno, a ese señor Richard Galvez lo han contratado de salud, por supuesto, pues, al guardaespaldas, que lo salvó el presidente, que lo quiso cubrir, a ese ya está contratado de salud, y es un empleado de salud. O sea, el que defiende al presidente, no de hecho o de palabra, ya automáticamente tiene un puesto asegurado en salud. Eso no se puede aceptar ni permitir. Como si fuera una chacra, ¿no? Eso ofende a los asegurados. Los asegurados son el motivo de que existe salud. Yo quisiera que se haga una encuesta de los asegurados a ver qué cosas quieren ellos que se haga con salud. Porque la gente lo que no puede hacer es seguir pagando una cantidad inmensa de dinero para que haya unos comechados, unos incapaces, unos rapaces y unos corruptos que manejen una institución tan importante, desprestigiando la salud y desprestigiando las instituciones en el país. Ahora, también un problema que se ve son las fallas en las cadenas logísticas, ¿no? Es decir, usted ve alrededor de las clínicas no va a encontrar ni una sola farmacia. Sin embargo, alrededor de los hospitales Así es, ahí están las medicinas. Exacto. Las medicinas no están en la farmacia del hospital, sino están afuera. Así es. Ese es parte del negocio, del negociado. Si la gente va de salud y no le dan nada, el médico a veces evidentemente no le cobra, pero las medicinas las compra en la calle, les cuesta una fortuna. Acá hay un buen ejemplo de lo que es los hospitales de la solidaridad. ¿Por qué son exitosos? Porque salud no funciona. ¿Por qué son exitosos? Porque la salud pública no funciona. No deberían existir. Así es. Los hospitales de seguridad es una llamada de atención al sistema que no funciona. Entonces, no podemos tener hospitales de solidaridad, tener hospitales públicos, tener salud, tener EPS, seguro privado, todo son obras que se hacen o servicios que se dan porque el principal no funciona. Y eso no se puede aceptar. La salud es fundamental para los asegurados y no se usa el dinero adecuadamente. Por tanto, el que usa mal el dinero del pueblo debe asumir todo tipo de responsabilidades. Finalmente, congresista, el Colectivo Civil de Emergencia es una asociación civil que inició una campaña llamada Adopta un Hospital. Y cerca de 5 congresistas fueron a los hospitales, ¿no?, a verificar in situ un poco la situación, y luego la idea era pedir informes a los directores, las autoridades de los hospitales, informe de gestión de metas, para luego contrastarlas y ver efectivamente cuánto están aumentando. Entonces, es una iniciativa privada que involucra a las autoridades para que ellos vean, digamos, cómo están trabajando los hospitales.
Entonces sería bueno de repente que más autoridades se puedan sumar a esa campaña. Yo creo que sí. Pero habría que adoptar muchos hospitales. Así es. Y tener muchos padrinos que quieran asumir esta responsabilidad. De verdad, parece mentira, pero cuando llegaban los congresistas, inmediatamente... Pero además hay otra cosa más. A los hospitales se han puesto nombres de médicos astristas que viven, muchos de ellos. Le han puesto al Hospital del Corazón un médico, un nombre de un aprista, un médico aprista que es un médico mediocre, ni siquiera es y que además que vive y que sigue ejerciendo. O sea, yo no entiendo ese tipo de cosas. No se puede aceptar que Salud tenga inclusive la libertad de ponerle a sus amigos nombres de hospitales que se hacen con el dedo de los aportantes. Eso es inaceptable. Es parte pues de la corruptela que ha habido con Barrios y con el señor Ortega, que parecería que en estado etílico ha hecho muchas barbaridades, no solamente operar. Así es. Congresista Víctor Andrés, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Bien, amigos, este ha sido un programa más de Salud en Emergencia, y finalmente yo solo quisiera decir una cosa. Cuando se menciona de que, por ejemplo, esta ley 29351 estaría provocando la crisis económica en la salud, en realidad esta ley lo que hace es beneficiar a muchas personas que quizá muchos de ellos ganan sueldos muy bajos, y lo que tendría que responder el presidente de salud anterior y el actual también es que la crisis económica por la cual estaría pasando salud se debe principalmente, por ejemplo, a las concesiones que se otorgan a operadores privados en condiciones muy onerosas, de las cuales se requieren estudios serios y reales sobre el tema. Por ejemplo, los servicios de salud de Torre Trecca, los hospitales de Villa María del Triunfo y del Callao, la gestión de las farmacias de salud, las compras de equipamiento exoneradas para acelerar procesos, entre comillas, los gastos millonarios que se hacen en publicidad, en fin. Todos esos gastos y, por supuesto, la construcción de hospitales, que muchos de ellos son cascarones. De todos esos temas vamos a seguir tratando en nuestros próximos programas, porque lo que buscamos aquí es lo mejor para el paciente. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado.